Aquí llega el invitado de honor. Estamos preparándonos esta mañana ya para salir. Oca, ven, vamos a hacer bique canine. No le gusta. Está cogido. No le gusta. Llevo aquí parado mucho tiempo, aproximadamente 3 semanas. Y ahora arrancar es complicado, pero llevo buena compañía. Ahí detrás, Dani, que me acompaña durante los últimos 500 kilómetros hasta casa. Así que bueno, seguimos. Ahora estamos aquí en Cantabria, vamos dirección a Colindres. Dani, ¿estás preparado para el puertaco que nos espera ahí delante? No. No, ¿verdad? Pues vamos a ir con calma. Ahí estás muy guapo en la cámara. Dani, cuéntanos, ¿qué tal los primeros 20 kilómetros? He caído de la bici casi. Nada, bien. Más duro de lo que pensaba, pero es lo que tiene subir cuestas de 8 grados casi de inclinación cuando llevas sin hacer deporte un año. En este caso tenemos que subir el puerto de los Tornos, porque la otra opción del puerto del Escudo es mucho más dura que este puerto. Estamos empezando a subir el puerto y esto es muy duro. Además a Dani, que tiene un cambio muy largo. Seguimos avanzando, subiendo este puertaco con estas vistas impresionantes. Bueno, esta parte es interesante porque estamos yendo al sur, pero hay un pequeño tramo que entra en Euskadi. Así que nada, bienvenidos a Euskadi. Una brida. Distribuidor de Madrid. Bueno, pues estamos aquí ya. Hemos acabado el día de hoy. Hemos hecho 30 kilómetros porque ha sido bastante duro subiendo arriba y además el primer día hay que empezar tranquilos. Y aquí estamos parados ya, descansando en un albergue. Además vamos a comer bien, vamos a dormir bien, descansar bien y mañana hacia el puerto. Así que el puerto de Tornos, nos vemos mañana. Hoy estamos en La Nestosa, en el País Vasco. ¿Qué es esto, Dani? ¿Dónde estamos? La plaza típica de danzar de los vascos. Aquí es donde beben calimocho y bailan a la vez, con sus trajes regionales. Esto es muy típico en el País Vasco. ¿Qué es eso? Las putas y las pollas. Oh, palabras prohibidas en el vídeo. Vale. Nos va a salir un capítulo cultural en YouTube. No. A ver, pues hace una demostración de lo que sería un baile tradicional vasco. Típica, pues, como una jota. Yo creo que es una mezcla entre jota con piedras o algo, los vascos. Aquí estamos, ya listos para salir. Aquí está Super Dani. ¿Cómo te has levantado hoy? Pues ayer estuvimos investigando un poco sobre las bicicletas Zeus. Es una marca que ya no existe, pero muy famosa para acá, porque se fabricaba aquí en el País Vasco. ¿En qué años? ¿Los 80, 70? ¿Te acuerdas? 1926 empezó a fabricar. 1926 empezó a fabricar. O sea, ojo al dato, ojo a la pedazo de bicicleta clásica. ¡Oh, qué guapo este Dani! Aquí empieza la subida al puerto de los Tornos. Y aquí tenemos al valiente, al campeón, a Daniel Bermejo, apodado Lepi, subiendo con su bicicleta, fabricado en 1928, con un cambio de marchas que solo los más valientes son capaces de llevar hacia un puerto de montaña. Aquí viene el campeón. ¡Qué crack! Es que yo creo que no saben ni cuántos metros ha subido ya. Ahí está, el pico. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Cansado. ¿Te sientes ahora una persona más importante por haber cruzado un puerto de 1000 metros? No soy la misma mierda que todos los días de mi vida, pero con
Un puerto más en mis piernas. Operación Retorno a Casa, día 2. Hoy, en lugar de un albergue, hemos encontrado un sitio de acampada. Tenemos el río ahí detrás para bañarnos, para lavar la ropa y para hacer muchas cosas, que no es muy común tampoco en España, que esto es un secarral y encontrar un río no es tan fácil. Así que lo tenemos todo. Esto es un sitio de acampada 5 estrellas. Aquí tengo los pececitos comiéndose la piel muerta de mis pies. Aquí estamos, en un sitio precioso. A Dani ahí detrás, en su semana nómada conmigo. Es el segundo día y el pobre está que mañana va a cogerse un bus. Buenos días, Dani. ¿Cómo estás? ¿Espalda? ¿Sentadillas? Bueno, Dani, todavía estás entero. Enhorabuena. Solo me duele la espalda. Te podemos dar el premio ya del tercer día. Te has despertado el tercer día vivo. Bueno, pues cafecito, señores, para arrancar el nuevo día. La cosa es que este sitio lo hemos encontrado con bastante basura. Y además de llevarnos nuestra propia basura, pues Dani ha recogido un poquito más de basura y nos lo vamos a llevar también en nuestra bolsa. Chicos, es lo que tenemos que hacer. Siempre cuando acampamos en un sitio limpiamos y si podemos llevarnos más basura, nos llevamos más basura. Dani, dame una cara de asco. Ahí está. Hoy no tenemos puerto, pero tenemos un viento de cara terrible. Bueno, el chiste de hoy es que hemos acabado en un albergue de peregrinos. Aquí está Mulan y Zeus de Dani. Estábamos ahí a 10 kilómetros antes de Burgos, ya casi para plantar la tienda o buscar un sitio para dormir, pero al final hemos decidido entrar en Burgos. Y yo creo que ha sido una buena decisión porque estamos en medio del casco histórico, que está bastante chulo. Dani, ¿a dónde vamos? A ver, una mierda de catedral. Deja de decir palabrotas, que no puedes decir palabrotas. Una catedral muy bonita. Vale. La Catedral de Burgos es una de las más bonitas y más antiguas de España. Nos han contado que este año cumple 800 años. La catedral es subjetivo y el segundo yo creo que te has tirado triple. Ahora no necesito tu comentario para joderme el vídeo. Bueno, pues la Catedral de Burgos este año cumple 800 años. Se construyó en el siglo XII. Antes del siglo XII era una mezquita, una de las mezquitas más grandes del mundo. Aquí estamos sentados esperando a que nos den turno para cenar. Banderas. Buenos días. Son las 8 de la mañana, nos han echado ya del albergue. Bueno, qué bonito está la catedral de día también. Venga, que tengáis buen viaje. Que me ha comentado Dani que vas a cumplir los 15.000 kilómetros ya dentro de poco. Y los cumplí ayer. Los cumplí ayer, ¿eh? Sí, pero se me olvidó. 15.020. ¡Ole! Bueno, aquí salimos ya de Burgos. Vamos a salir de Burgos. Estamos aquí con Bicidiano, que nos ha cogido esta mañana tan fría de Burgos. Tan típica de Burgos. No es que sea fría, es que aquí el tiempo es así. Nos pedimos aquí ya de otro ciclista más aquí. Un aventurero. Otro aventurero. Creo ciclista. Acabo de pasar por Tordómar, un pueblo aquí al sur de Burgos.
Pues hoy hemos cometido un gran error de novato, que no tenemos comida, o no teníamos, porque ahora ya tenemos. En este pueblo la tienda estaba cerrada, los bares también, todo estaba cerrado, así que al final, preguntando a los vecinos, hemos conseguido algo de comida gracias a los vecinos de este pueblo. ¡Qué majos son los vecinos de Tordomar! Esto que lo sepa todo el mundo mundial del canal, porque nos acaba de salvar el día. Ya tenemos cena. Y mañana el desayuno, pues ya veremos. Tordomar es un pueblo que data del siglo X, de la época ya de los visigodos. Y además por acá pasaba una calzada romana. Y bueno, pues tiene esa cultura histórica. Y acabamos aquí, en este super mega pueblo de 4 familias en invierno y de 40 familias en verano. Muy pequeño pueblo, pero que nos han dejado acampar en este pueblo tan bonito. Me gusta mucho la España rural, porque no hay nada, solo hay tractores y campos. Ya hemos entrado a la Ribera del Duero, chavales. Es una de las denominaciones de vino más famosas de España y produce de lo mejorcito en vinos a nivel mundial. O sea, Ribera del Duero es top. Ribera del Duero es rico, vino rico, vino tinto. También hay producen vino blanco, pero no es su fuerte. Bueno, aquí estamos en Ribera del Duero. Es que me gusta mucho el vino. La época de cosecha en estas tierras es más o menos a principios de otoño. Normalmente cae en octubre, pero nos hemos informado un poquito por aquí en los pueblos y parece que este año la denominación ha establecido el 20 de septiembre la cosecha, la recogida de las uvas. Una vez recogidas las uvas y pasan por un proceso mecánico para sacarle todo el jugo y el color y bla bla, esas cosas, se mete a bidones gigantes para su fermentación. Y después se mete pues en eso, en barricas o en otro tipo de botes, dependiendo de la calidad del vino. La cuestión es que básicamente tenemos 3 tipos de vino por acá: el joven, el crianza y el reserva. El joven, después de 9 meses a un año, está listo para consumo, reposo me refiero, en la barrica o en un bidón, en donde sea. El crianza son 18 meses mínimo y reserva 24, si no me equivoco. O sea, un crianza lo veríamos en el mercado, si es cosecha de 22, en el año 2024 o 2025, más o menos. Y un reserva necesita más tiempo, yo creo que son 3 años, o sea, 3-4 años vista. Bueno, he venido aquí a ver las uvas. Bueno, están tremendas, ¿eh? ¡Guau! Mirad, qué maravilla. Esto creo que comer no tiene. Uy, pues están muy dulces estos. Están muy dulces, pero tienen la cáscara muy gruesa. Variedad de Ribera del Duero, tempranillo. La denominación de origen, si no me equivoco, tiene que ser un 95% tempranillo y un 5% que cada bodega puede mezclar de otras variedades. Pero esto es todo tempranillo, todo tempranillo. Pues aquí en este pueblo nos vamos a quedar hoy. Hace bastante frío todavía, hace un poco de viento. Vale. Y tenemos un sitio para de acampada, porque los vecinos muy majetones nos han ofrecido aquí un campo al lado para acampar. Buenos días. Empezamos el día muy contentos, no por la hora, porque son las 11:15, es mega tarde, pero estamos contentos por la hospitalidad de la gente de este pueblo. Nos vamos felices de la vida. Ahí está el sistema central, la Sierra de Guadarrama. Esas montañas son las que hay que pasar mañana para entrar en Madrid. Buenos días, ya estamos recogidos. Es que no teníamos mucha prisa esta mañana porque hoy llegamos a Carencia. El día penúltimo de viaje, pero hoy es un día importante. Porque coincidimos con la Vuelta a España. No, perdón, la Vuelta a España coincide con nosotros. Hoy vamos a Canencia, nos esperan unos amigos allá,
con todo listo, la comida lista, por supuesto vegetariano y vegano, nada de carne, ya sabéis. Esto es Pedraza, es un pueblo histórico. Vamos aquí a subir el puerto de Navafría. De China hasta aquí con la bici. Cuando veamos al pelotón nos apartamos. Después de venir de Santander, otro desde China, por 10 kilómetros cuesta arriba, me parece Que tengas un buen día. Bueno, estamos aquí intentando hacer autostop. Bueno, igual sí, se está frenando. Hola, no sé si nos podéis ayudar, pero mi amigo necesita un empujón, una ayuda para subir al puerto. A ver, si es mucho molestia, esperamos, ¿eh? Espera. Lleva conmigo 7 días seguidos y pedaleando, porque venimos de Santander y ya está que necesita una ayuda. ¡Hala! Dani ya está ahí dentro, en la furgoneta. Yo lo subo pedaleando. Hombre, toda la casa. Bueno, pues ya está. Después de coronar el puerto bajamos. Vamos en dirección Canencia. Tenemos una hora de ventaja sobre la vuelta ciclista de España, que son los profesionales. Estamos aquí, entonces tenemos una hora antes de que nos cierre aquí la carretera y vamos para abajo. Ya estamos a 5 kilómetros de Canencia. Estamos llegando a Canencia, nos queda 1 kilómetro y ahí nos esperan unos amigos. ¡Vamos! Un placer verte. Para mí también. Dios. Grande, Chen. ¡Vamos! Último día de viaje, 50 al día, llega hoy a casa. Chensito se va a casa hoy, domingo 11 de septiembre de 2021. Y nos ponemos en marcha hacia el puerto de Canencia. Ya no recuerdo cuántos puertos de montaña he subido durante los 15.000 kilómetros. Bueno, pues ya estamos aquí, casi. Puerto de Canencia, último puerto de 50 al día. Estas son las 4 torres de Madrid. Ya estamos en Madrid. Y gracias a estos dos mega personajes que me han acompañado en estos últimos 30 kilómetros. Aquí tenemos a Iñaki, ya lo conocéis. Y a Laurita. Bueno, ya estamos llegando aquí. Esto es el barrio. El barrio. Estamos todos. Esto ya hemos llegado, Laura. Ahora estoy hasta nervioso y todo, porque ya hemos medio llegado. Que está muy petado esto, ¿no? Hola, hola. ¿Qué pasa? Enhorabuena. 50. Enhorabuena, pero si se pasa todo. Empieza la aventura y a última hora he decidido cambiar de planes. Mira, al final se va Álvaro en bici y yo me voy. Vamos para China. Un maravilloso día para partir. Estoy loco, no sé lo que hago. ¿Por qué hago esto? Ya estamos otra vez como en Canarias. No, Ya estamos otra vez. corta. Venga, se acabó. Es momento de partir
Día de salida. Aquí estoy con Alvarito. Yo también voy. Me A mi acompaña. puta casa me voy. Bueno. Esta es la prueba de que Chensito sale hoy. Hoy este día hay que marcarlo. ¿Qué día es hoy? 29. 29 de abril de 2021 a las 2:45 de la tarde. Así, son las 3 ya, disculpa. Pues bueno, son las 3, pero Chensito, de este viaje solo se sale un día y una vez. Así que... Y la idea es que... Cuidado que se nos... Adelante. Saldrá en YouTube, señora. No se preocupe. Uy, espera que estamos aquí bloqueando la calle, pero bueno. Esto es el inicio de un viaje sin fecha de fin, que eso es lo bonito. En pleno del COVID, que siempre le da un toque más romántico. Bueno, yo estoy hablando solo ya, así que cuando hablamos el año que viene en Pekín, en Plaza Tiananmen va a haber un fiestón tremendo. Vamos, Chensito. Uy. Problemas de última hora. ¿Qué nos falta? La seguridad es lo primero, Chensito. El casco ahí atrás está un poco feo. Oye, que no cabes. Me cago en la leche. Tengo que irme más para atrás. Pero bueno, un día soleado, magnífico en la ciudad de Madrid. Para arrancar esta aventura, ahí vemos el planetarium. Esta aventura, este cuento, esta ilusión, este proyecto de vida. ¡Bah! Soy hecho un youtuber. Venga, esa primera pedaleada de millones que vas a dar, Chensito. Cuídate, guapo. Mucha suerte. Ahí se va el tío. Inconsciente pero valiente. Qué personaje, ¿eh? Vino de China y se vuelve a China. Vino en avión y se vuelve en bici el cabrón. Vaya puto héroe. Vaya puto crack. Ole sus huevos. Vaya tío, míralo ahí. Qué estilazo. Cómo pedalea. Me cago en la leche. Esto es un héroe, chavales. Esto es un tipo que no tiene miedo a la vida, ni a la muerte. Tipo que se acuesta en las iglesias, en los hoteles abandonados, sin miedo a ser devorado por la noche, por las brujas, por los leones. Y el tío a China se va. La madre que lo parió. Buen viaje, Chensito.